Hablamos de cultura, hablamos de cine y en concreto de un estreno destacado el próximo viernes, El sueño de las lagartijas. Esta noche está con nosotros en Z al Día el director de cine Pedro Pérez Rosado. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Por fin llega el estreno. Sí, después... por fin, porque eso es como un parto, ¿no? Sí. Es un embarazo, un parto, y año y medio después, venga, hala. Ya tenía sí. ganas, sí, sin duda. Por favor, sí. El sueño de las lagartijas. ¿Qué nos cuenta en esta película, Pedro? Pues un poco la realidad, desde un punto de vista de la guionista y mío, un poco la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Lo que pasa es que desde un punto de vista, yo diría que de humor y mágico, mediterráneo, ¿sí? Aquello del... Lo más importante de la película seguramente es el desahucio de una casa, pero de clase media, es decir, y siempre dependiendo de la madre, de la abuela, que también está enferma y no se lo ha dicho a nadie, ¿no? Y cuento eso, cuento un poco la realidad, pero desde un punto de vista muy personal, ¿no? Es decir, la realidad social que vivimos. Una realidad importante que viven en esa clase media, como usted especificaba, ¿no? Sí. Pero con un punto de humor, nos decía, y con algo de magia. Sí, porque ella... ¿Desdramatizamos? Sí, por supuesto. Es decir, pero desdramatizamos, pero dentro del drama. Vale, es decir, no sé si sí. es correcto a decirlo así, porque está a punto de cometerse la tragedia. Es decir, la única manera que tienen para salvar esa hipoteca es heredar. Y como la madre no se muere, deciden matarla. Pero no sabemos si es un sueño o es una realidad. Esto no lo sabemos. Y a la vez la madre está enferma, ¿no? Es decir, y al estar enferma, le han comunicado que está muy enferma, se le aparece el marido que hace años murió, y con él jugamos constantemente con ese realismo mágico, entre comillas, ¿no? Estamos viendo imágenes de la película, Pedro, 1 año y medio, me decía, aproximadamente, de rodaje, de trabajo. Entre rodaje, ¿Ha sido intenso? Sí, porque primero es desarrollar la idea, buscar la financiación. Sí. Esta es la parte más dura. Es que sí, es la parte la más terrible, porque una película es... Cuando eres profesional no es un sueño, sino es un acto de profesional, ¿no? Y sí, encontrar la economía adecuada en estos tiempos... Es complicado. Es muy complicado. Dios gracias que, bueno, pues el gobierno, Culturars o el IVAC nos ayuda, Sagunto nos ha ayudado, Apunto también, nos hemos cogido a última hora, ¿no? Es decir, en el arranque, sí, menos mal. Sí. Es una buena noticia la que dábamos hoy en el informativo, el arranque de Apunt. Yo creo que sí. Yo, de hecho, lo he notado faltar mucho tiempo. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué? Podían haber arrancado antes, pero bueno, es hora que arranquen. Sobre todo para el sector, bienvenido. Lola Moltó, Chimo Solano, María Minaya. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Mira, yo estoy acostumbrado, es decir, mis 2 últimas películas han sido que las he hecho en Los Sáhara, que es Wilaya, y otra más que hice en Sagunto. Lo he hecho con actores no profesionales. Vale. Y sin embargo, por ejemplo, en Wilaya se llevó un premio internacional de interpretación, ¿no? La actriz saharaui. Y no había trabajado hacía mucho que no trabajaba con actores profesionales. Trabajar con Chimo, Lola, María, en fin, todos... Un lujazo. Un lujazo. Quiero decir, ¿por qué? Bueno, simplemente es dar indicaciones así, simplemente. Eso es un chollo enorme. O sea, que ha habido buen feeling entre director Sí. O sea, hay que preguntárselo a ellos ellos. está bien que dicen, pero bueno. Yo creo que sí. Los como meses de rodaje intensos, ¿dónde se ha rodado parte de la película? Se ha rodado en Sagunto, vale. Totalmente, excepto unos interiores en P3. De hecho, Sagunto patrocina la película, también nos ayuda. Está detrás del sueño de las lagartijas. Está detrás del sueño, sí. Sagunto es como si se hubiera convertido en la ciudad del cine, ¿no? Para nosotros. ¿Qué situación vive el cine en estos momentos? Como director, nos hacía esa radiografía complicada anteriormente de recibir el dinero, la subvención para poder hacer este proyecto. Mientras no entendamos que es cultura, es decir, estas películas independientes que hacemos
al margen de la gran industria norteamericana, anglosajona o de los grandes proyectos de entretenimiento, pues no va a haber sensibilidad. El cine vive el mismo planteamiento que está viviendo la sociedad, ¿no? Es decir, estamos saliendo de la crisis, todo el mundo dice que sí, yo no sé por dónde, pero bueno, todo el mundo dice que sí. El cine vive en este momento eso, pero además añadiendo que está en un proceso de cambio, es decir, estamos pasando desde lo químico, que era lo físico, la película, a lo tecnológico, al digital. Y eso, que yo lo llamo siempre el plan Renove, ¿no? Vale. El plan Renove lo estamos pagando nosotros, lo estamos pagando la propia industria, ¿no? Que tiene muy poco. Y eso es terrible, porque ahora para estrenar una película tienes que financiar el estreno de las copias, de los cines, precisamente por eso. Lo cual es muy complicado porque hace falta muchos medios para poder llegar al público. Es decir, claro, no es lo mismo estrenar con 500 copias que llegas a todas las salas. Está claro que con otro nivel, con otro presupuesto, lógicamente. Sí, sí, sí. El sueño de las lagartijas a partir del viernes ya en los cines valencianos, con ese argumento que nos contaba su propio director. ¿Con qué mensaje nos va a dejar la película? ¿Agridulce? Yo creo que no. No, nos va a hacer reflexionar un poco también, yo creo ¿no? que, bueno, vemos lo cotidiano. Vemos lo cotidiano. Ahora, ¿deberíamos reírnos de lo cotidiano? Yo creo que sí. Creo que no sé, hay un dicho que es aquello de, yo no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno, lo malo siempre hay que verlo con alegría, porque si no, siempre no vas a salir de ello. Claro. De ello, ¿no? Bueno. Yo creo que sí, yo creo que es entretenido en ese sentido. Pues animamos a todos los valencianos a que no se pierdan esta película. Me imagino que ya en otros proyectos, Pedro. Sí, estamos ya en otros, en una dona mayor, amb unas salas tremendas que comenzamos a rodar el 7 de mayo. Comenzamos a rodar. Lo seguiremos de cerca también. Muchas gracias. Enhorabuena, tenemos ganas de ver ese estreno, esa película, sobre todo por seguir la trayectoria de Pedro Pérez, El sueño de las lagartijas. Gracias, director, buenas noches. Muchas gracias a vosotros.